El bebé del millonario nunca lloró, hasta que la señora de la limpieza rompió el silencio de la casa. El bebé del millonario nunca lloró, nunca gritó de madrugada, nunca pataleó por hambre, nunca pidió brazos. Dormía tranquilo, comía cuando se lo indicaban y permanecía horas mirando al vacío sin emitir un solo sonido. Para todos, era un sueño hecho realidad. Un bebé perfecto en una casa perfecta. Los médicos decían que estaba sano. Las niñeras lo llamaban un ángel. Su padre, Esteban Rivas, veía en ese silencio una señal de éxito. Orden, control, eficiencia incluso en la crianza. En su mundo, el ruido era sinónimo de caos, y el caos, algo que debía evitarse a toda costa. La casa era enorme, lujosa y pulcra, pero parecía un hotel sin huéspedes. Los pasos resonaban más de lo normal, las puertas se cerraban con cuidado, nadie levantaba la voz, todo estaba diseñado para no alterar nada, ni a nadie. El silencio no era casualidad, era una regla no escrita. Esteban trataba a su hijo como si fuera una pieza frágil de porcelana. Nada de movimientos bruscos, nada de emociones intensas, nada que pudiera alterarlo. El bebé era cargado con precisión, alimentado con horarios estrictos y devuelto a la cuna antes de que cualquier gesto se volviera incómodo. No había arrullos, no había juegos, solo procedimientos. Cuando Rosa, la nueva señora de la limpieza, llegó a la casa, notó algo que nadie más parecía ver. No fue inmediato, fue una sensación. El bebé no seguía las voces con la mirada, no reaccionaba a los ruidos, no sonreía, no lloraba, estaba presente pero ausente, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su necesidad de pedir hubiera desaparecido. Rosa no dijo nada al principio. Limpió, ordenó, observó. Había criado niños en circunstancias duras, donde el llanto era constante, y sabía algo que no había aprendido en libros. Cuando un bebé no llora, no siempre es calma. A veces es resignación. Un día, mientras estaba sola con el bebé, Rosa lo tomó en brazos sin seguir el protocolo. No lo sostuvo a distancia, lo apoyó contra su pecho, sintió su respiración irregular, le habló bajito, no palabras importantes, solo sonidos suaves. Luego empezó a cantar, marcando un ritmo lento parecido a un corazón. Al principio no pasó nada, el bebé siguió inmóvil, pero de pronto su cuerpo se tensó, sus manos se cerraron, el rostro se contrajo. Y entonces ocurrió algo que nadie en esa casa había escuchado jamás. El bebé lloró, un llanto fuerte, profundo, desbordado. No era dolor, era algo contenido que por fin encontraba salida. Rosa no entró en pánico, lo sostuvo con más firmeza, dejó que llorara, porque entendió de inmediato lo que estaba pasando. Ese llanto no era un problema, era una respuesta emocional tardía. El bebé no había llorado antes porque nunca se había sentido seguro para hacerlo. Mientras el llanto llenaba por primera vez aquella casa impecable, una verdad incómoda comenzaba a emerger. Y si el mayor peligro nunca fue el llanto, sino el silencio que todos habían llamado perfección. El llanto atravesó la casa como un ruido desconocido. No fue escandaloso al principio, pero sí suficiente para romper la lógica de aquel lugar. Esteban se detuvo en seco en el pasillo. Tardó un segundo en comprender qué estaba escuchando. Luego otro, más largo, en aceptar que ese sonido venía de su hijo. Su primera reacción no fue preocupación, fue alarma. El cuerpo se le tensó como si algo se hubiera salido de control. Caminó rápido, con pasos firmes, repasando mentalmente todo lo que podía haber salido mal. En su mundo, el llanto no era una señal, era una falla. Al abrir la puerta, encontró una escena que no estaba en ningún manual. Rosa estaba sentada, con el bebé contra el pecho, meciéndolo con un ritmo lento. El niño lloraba con fuerza, aferrado a la tela de su uniforme.
No había caos, no había desesperación, había intensidad y presencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Esteban, con la voz más dura de lo que pretendía. Rosa levantó la mirada sin soltar al bebé. «Está llorando», respondió. «Eso es lo que está pasando». La respuesta tan simple lo descolocó más que cualquier explicación técnica. Esteban dio un paso adelante. «Nunca llora», dijo. «Algo hiciste mal». No fue una acusación directa, pero tampoco fue una pregunta. Rosa negó despacio. «No hice nada», respondió. «Solo lo sostuve». El bebé siguió llorando, como si no quisiera soltar ese permiso recién descubierto. El llanto empezó a incomodar a Esteban de una forma profunda. No sabía dónde poner las manos, no sabía qué ordenar, no sabía cómo hacer que se detuviera. Todo su control, toda su seguridad, se desarmaban frente a algo tan primitivo como el llanto de un bebé. «Dámelo», dijo finalmente. Rosa dudó un segundo, luego obedeció. Esteban tomó al niño con rigidez, alejándolo de su cuerpo. El llanto no cesó. Al contrario, se volvió más agudo. Esteban se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. El silencio que tanto valoraba no volvía. Rosa se acercó con cuidado. «No es que esté mal», dijo en voz baja. «Es que está sintiendo». Esa frase le cayó pesada. Esteban miró a su hijo con otros ojos. El bebé lloraba con el rostro rojo, pero no había dolor. Había necesidad. Por primera vez, Esteban sintió algo parecido al miedo verdadero. No el miedo a perder el control, sino el miedo a haber estado equivocado todo ese tiempo. ¿Y si ese silencio que tanto había celebrado no era señal de bienestar? ¿Y si había confundido calma con ausencia? Mientras el llanto seguía llenando la habitación, una grieta se abría en la certeza de Esteban. ¿Y si aquello que él había llamado perfección era, en realidad, una forma silenciosa de abandono? El llanto tardó varios minutos en apagarse, pero el eco quedó flotando en la casa como una falta grave. Esteban sostuvo a su hijo sin saber cómo acomodarlo, esperando que el silencio regresara por sí solo. Cuando finalmente ocurrió, no sintió alivio, sintió vacío. Algo se había movido y no había forma de volver a colocarlo en su sitio. Rosa se mantuvo de pie, con las manos entrelazadas al frente, consciente de que había cruzado una línea invisible. No pidió disculpas, no explicó de más. Había aprendido que, en casas como esa, justificar el cariño suele empeorar las cosas. Esperó. El silencio, ahora incómodo, volvió a ser juez. «No estás aquí para hacer eso», dijo Esteban finalmente, sin levantar la voz. «Te contraté para limpiar, no para intervenir». Rosa asintió despacio. «Lo sé», respondió, pero no podía dejarlo así. Esa frase sencilla encendió algo en Esteban. Así como. Nadie había definido nunca ese así. Esteban caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Miró el jardín perfectamente cuidado, igual que siempre. «Mi hijo está bien», dijo. Nunca lloró. Eso es una ventaja. Rosa respiró hondo antes de hablar. «A veces no llorar no es fortaleza», dijo. «A veces es que ya no esperan que alguien venga». Las palabras quedaron suspendidas, peligrosas. El corazón de Esteban empezó a latir más rápido. No por lo que ella decía, sino porque una parte de él reconocía algo familiar en esas palabras. Había pasado años sin llorar después de la muerte de su esposa. No porque estuviera bien, sino porque no se sentía con derecho a hacerlo. «No vuelvas a hacerlo», ordenó. «No cargues al bebé sin indicaciones». Rosa bajó la mirada, pero no por vergüenza. «Si me pide brazos», dijo, «se los voy a dar». Esteban se giró de golpe. Esa no era una empleada obediente, era alguien con criterio propio, y eso, en su mundo, era una amenaza. «Entonces quizá no deberías seguir aquí», dijo midiendo cada palabra. El despido quedó flotando en el aire como una sentencia. Rosa no se defendió. «Entiendo», respondió. «Pero antes de irme,
Solo le pido que lo mire cuando llore. No fue un ruego, fue una invitación incómoda. Esteban miró al bebé dormido en la cuna. Por primera vez no lo vio tranquilo, lo vio cansado, como alguien que había soltado algo pesado después de mucho tiempo. Esa imagen lo desarmó más que cualquier acusación. Rosa se retiró a seguir limpiando, dejándolo solo con esa sensación nueva. Esteban se sentó junto a la cuna y apoyó la mano en el borde. El silencio volvió, pero ya no era perfecto, era frágil, y eso lo aterrorizó. Mientras observaba a su hijo respirar en calma, Esteban se enfrentó a una pregunta que no podía controlar ni callar. ¿Y si el verdadero peligro no era el llanto, sino todo lo que había evitado sentir junto a él? El silencio volvió a instalarse en la casa después del llanto, pero ya no era el mismo. Antes, el silencio había sido una certeza, una norma que ordenaba cada gesto, cada paso, cada respiración. Ahora era un silencio tenso, incómodo, como si las paredes mismas hubieran escuchado algo que no podían olvidar. Esteban caminaba despacio por el pasillo, con su hijo dormido en brazos, sintiendo un peso que no venía del cuerpo del bebé, sino de una pregunta que se le había metido bajo la piel. Nunca había pensado que el llanto pudiera dejar una marca más profunda que el ruido. Y sin embargo, ahí estaba. Una casa impecable que ya no se sentía en control. Dejó al bebé en la cuna con movimientos precisos, casi quirúrgicos, como siempre. Pero esta vez se quedó más tiempo de lo habitual observándolo. El niño respiraba con una calma distinta, no la calma inmóvil de antes, sino una calma cansada, como después de haber corrido mucho. Esteban recordó sin querer la noche en que su esposa murió. Recordó el hospital, las luces blancas, el sonido de las máquinas. Recordó que tampoco lloró entonces. Se quedó quieto, en silencio, como si llorar fuera un lujo que no se había ganado. Esa memoria le golpeó el pecho con una claridad cruel. Tal vez su hijo había aprendido lo mismo demasiado pronto. Rosa seguía limpiando la cocina cuando Esteban regresó. El sonido del trapo contra la superficie era rítmico, constante, casi tranquilizador. Él se apoyó en el marco de la puerta sin anunciarse. La observó en silencio. No había desafío en su postura, ni sumisión exagerada. Solo una mujer trabajando, con el cuerpo cansado y la mirada atenta. Esteban sintió una irritación difícil de nombrar. No era enojo por lo ocurrido. Era miedo. Miedo de que alguien hubiera visto algo que él llevaba años evitando mirar. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Rosa se giró despacio y apagó el grifo antes de responder. No había prisa en sus movimientos. «Lo imaginé», dijo con calma. Esteban respiró hondo. «Lo que hiciste hoy no es parte de tu trabajo». Rosa asintió, sin discutir. «Limpiar también es ver», respondió. «Y hoy vi a un bebé que necesitaba algo más que silencio». La palabra silencio quedó suspendida entre ellos como una acusación que nadie había pronunciado en voz alta. Esteban sintió como algo se cerraba en su pecho. «Mi hijo está bien», repitió, más para convencerse a sí mismo que para convencerla. Nunca lloró, nunca tuvo problemas. Rosa lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Nunca llorar no siempre es estar bien», dijo. «A veces es aprender que nadie va a venir». La frase fue suave, pero el impacto fue brutal. Esteban apretó la mandíbula. Nadie le había hablado así en su propia casa. Nadie había puesto palabras a una sospecha que él mismo no se permitía formular. «No te corresponde decir eso», respondió Esteban, recuperando su tono firme. «Yo decido cómo se cría a mi hijo». «Claro que sí», dijo Rosa. «Pero yo decido si puedo ignorar lo que veo». El aire se volvió espeso. Esteban sintió la necesidad urgente de cortar esa conversación, de devolver todo a su lugar. «No vuelvas a cargarlo sin permiso», ordenó. «No vuelvas a cantar ni a hacer nada que no esté indicado». Rosa bajó la mirada solo un segundo.
Si me pide brazos, repitió, se los voy a dar. Esa simple afirmación fue lo que convirtió el conflicto en algo irreversible. Esteban entendió, con una claridad que lo asustó, que no estaba discutiendo con una empleada. Estaba discutiendo con alguien que no le tenía miedo emocional, y eso era algo que él no había sabido ser desde hacía años. Entonces quizás no deberías seguir trabajando aquí, dijo con frialdad medida. El despido no se gritó, se deslizó como una amenaza elegante. Rosa no reaccionó de inmediato. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo le pido algo antes de irme. Esteban frunció el ceño. Mírelo cuando llore, pidió ella. No intente callarlo enseguida. Solo mírelo. No fue un desafío. Fue una súplica silenciosa, envuelta en dignidad. Rosa salió de la cocina y Esteban se quedó solo, con el eco de esas palabras rebotando en su cabeza. Caminó hasta la habitación del bebé como si algo lo empujara. Se sentó junto a la cuna. El niño dormía profundamente. Esteban lo observó con una atención nueva, casi torpe. Notó por primera vez la forma en que sus manos se cerraban, como si incluso dormido siguiera aferrándose a algo invisible. Sintió una presión en la garganta. Pensó en cuántas veces había confundido tranquilidad con desconexión, en cuántas veces había elegido el orden porque no sabía qué hacer con el dolor. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban no quiso huir de ese pensamiento. Se permitió sentir la culpa completa, sin justificarla con dinero, médicos ni rutinas perfectas. Comprendió que había construido una casa silenciosa no para proteger a su hijo, sino para protegerse a sí mismo del recuerdo de una pérdida que todavía ardía. El llanto de ese día no había sido una amenaza, había sido una grieta por donde se colaba la verdad. Mientras el bebé respiraba tranquilo y la casa volvía a quedarse en silencio, Esteban entendió que algo ya no podía volver a ser como antes. Y la pregunta, ahora imposible de ignorar, empezó a tomar forma en su interior. ¿Y si el verdadero peligro nunca fue el llanto, sino todo lo que él había dejado de sentir para sobrevivir? Esa noche, Esteban no durmió. No porque el bebé llorara, de hecho durmió profundamente, sino porque el silencio ya no era un refugio. Cada rincón de la casa parecía amplificar pensamientos que antes permanecían dormidos. El tic-tac del reloj del pasillo se volvió insoportable. El eco de los pasos inexistentes lo obligaba a levantarse una y otra vez, como si algo fuera a ocurrir si se quedaba quieto. El silencio que durante años había considerado orden ahora tenía peso, densidad, memoria. Y por primera vez Esteban entendió que el silencio también podía ser una forma de ruido. Se sentó en el sofá del salón con la luz apagada, recordando la frase de Rosa. A veces es aprender que nadie va a venir. Esa idea lo atravesó con una precisión cruel. Él había aprendido exactamente eso el día que su esposa murió. Nadie vino a salvarlo del vacío. Nadie le explicó cómo seguir respirando sin ella, así que eligió el camino que conocía. Control, estructura, reglas. Había hecho lo mismo con su hijo. No por maldad, por supervivencia, pero ahora empezaba a sospechar que ese método, que lo había mantenido en pie, estaba asfixiando a alguien más. Al amanecer, Esteban fue hasta la habitación del bebé antes de que llegaran las niñeras. El niño estaba despierto mirando el techo, inmóvil. No lloraba, no balbuceaba, solo estaba ahí. Esteban se acercó despacio y lo observó con atención. Por primera vez, no buscó señales médicas ni indicadores externos. Buscó algo más difícil de medir, presencia. Se inclinó un poco y habló en voz baja. El bebé no reaccionó. No porque no escuchara, sino porque parecía no esperar respuesta. Ese detalle le apretó el pecho con una angustia nueva. Rosa llegó más tarde de lo habitual ese día. Esteban la escuchó entrar y sintió una tensión inmediata en el cuerpo. No sabía si quería verla o evitarla.
Cuando ella apareció en el umbral de la cocina, ambos se miraron con cautela. No había hostilidad abierta, pero tampoco comodidad. «Buenos días», dijo ella con respeto intacto. «Buenos días», respondió él sin dureza. El saludo fue breve, pero cargado. Era el primer contacto después de una amenaza que ninguno había olvidado. Durante la mañana, Esteban observó a Rosa más de lo habitual. Vio cómo limpiaba con eficiencia, cómo se movía sin hacer ruido innecesario, pero también notó lo que no hacía. No se acercaba al bebé, no lo tocaba, no cantaba. Mantenía una distancia que no existía antes. Aquello que debería haberlo tranquilizado le provocó una inquietud inesperada. Algo estaba roto, y no sabía si era lo correcto o lo peligroso. En un momento, el bebé empezó a moverse con inquietud en la cuna. No lloró, solo se tensó. Esteban se quedó paralizado. Las niñeras no estaban cerca. Rosa lo vio desde el otro lado de la habitación. Dudó. Miró a Esteban, buscando una señal. Él no dijo nada, no ordenó, no prohibió. Rosa dio un paso y se detuvo. El bebé emitió un sonido ahogado, casi imperceptible. Esteban sintió un golpe en el estómago. Ese era el momento, y no estaba haciendo nada. «Puedes», dijo Esteban con la voz baja, «puedes tomarlo». Rosa lo miró sorprendida. No sonrió, no celebró. Simplemente se acercó y tomó al bebé con cuidado, apoyándolo contra su pecho como el día anterior. No cantó de inmediato. Primero esperó. El cuerpo del niño se relajó apenas. Luego, un sonido pequeño, tembloroso, escapó de su garganta. No era un llanto completo, era un intento. Esteban sintió que algo se quebraba dentro de él. Ese sonido mínimo era más poderoso que cualquier grito. No sabía que podía, murmuró Esteban, sin terminar la frase. Rosa no lo miró. «Los bebés siempre pueden», respondió. «A veces solo aprenden que no sirve». Esteban cerró los ojos un segundo. La culpa apareció con fuerza, pero ya no como castigo, sino como comprensión. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía decidir qué hacer ahora. Y esa decisión empezaba con algo tan simple y tan aterrador como quedarse presente. Ese día, Esteban canceló una reunión importante. Se quedó en casa, observó, aprendió. Vio cómo el bebé reaccionaba al contacto, al ritmo, a la voz. No lloró de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no estaba completamente inmóvil. Seguía con la mirada, movía las manos. Esteban entendió que el llanto no era el objetivo, era el camino. El síntoma de algo que empezaba a despertarse. Cuando cayó la noche y la casa volvió a quedar en silencio, Esteban ya no lo celebró. Ahora sabía que el silencio solo era sano cuando alguien podía romperlo sin miedo. Y la pregunta que empezó a crecer en su interior era tan simple como devastadora. ¿Estaría dispuesto a renunciar al control si eso significaba que su hijo por fin pudiera sentirse seguro para llorar? El cambio no fue inmediato ni evidente para cualquiera que mirara desde afuera, pero Esteban lo sintió en el cuerpo desde la mañana siguiente. Se despertó antes que el bebé y se quedó sentado en la cama, con la espalda apoyada en el respaldo, escuchando la respiración tranquila que llegaba desde la habitación contigua. Antes, ese sonido le daba paz porque confirmaba que todo estaba bajo control. Ahora le provocaba una inquietud nueva, casi una responsabilidad viva. Ya no se trataba solo de que su hijo estuviera bien. Se trataba de estar ahí cuando no lo estuviera. Esa diferencia, sutil pero profunda, empezó a cambiar la forma en que Esteban se movía por la casa. Durante el desayuno, Esteban observó a Rosa preparar café con gestos mecánicos, contenidos, como alguien que ha aprendido a no ocupar demasiado espacio. No canturreaba como antes. No se acercaba al bebé si no era estrictamente necesario. Esteban entendió que esa distancia no era profesionalismo, era una retirada preventiva, y esa retirada le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir.
porque en el fondo sabía que él había provocado ese retroceso con su amenaza de despido, con su necesidad de reafirmar autoridad cuando lo que en realidad sentía era miedo. El bebé despertó poco después. No lloró. Abrió los ojos despacio como si midiera el ambiente antes de existir del todo. Esteban se acercó a la cuna con una torpeza que no se permitía mostrar frente a nadie. Extendió la mano y tocó con cuidado la manta, sin atreverse todavía a tocar el cuerpo pequeño debajo. Ese gesto mínimo fue suficiente para que el niño moviera las manos, inquieto. Esteban tragó saliva. Sabía que ese momento era una prueba silenciosa. Podía volver a la rutina de siempre o intentar algo distinto. Rosa llamó, sin darse cuenta de que su voz había perdido dureza. ¿Podrías venir un momento? Ella apareció en la puerta, alerta. ¿Sí? No sé si... Esteban dudó. No sé si lo estoy haciendo bien. La frase salió sin defensa, desnuda. Rosa se acercó despacio, observando al bebé, no a él. No tiene que hacerlo bien, dijo. Solo tiene que hacerlo presente. Esteban asintió, aunque no estaba seguro de entender del todo. Pero por primera vez no sintió la necesidad de corregirla. Rosa le mostró cómo levantar al bebé sin rigidez, cómo acercarlo al cuerpo sin miedo a malacostumbrarlo. Esteban imitó los movimientos con torpeza, sintiendo cómo el cuerpo pequeño se acomodaba contra su pecho. El bebé no lloró, tampoco sonrió, pero algo en su respiración cambió, a través de un vidrio, y de pronto alguien lo hubiera roto. El día avanzó con una lentitud distinta. Esteban canceló llamadas, postergó decisiones, se permitió estar. Esteban sintió el impulso automático de devolverlo a la cuna, de cortar ese inicio. Se detuvo, respiró. No hizo nada. El sonido se transformó en un pequeño gemido y luego se apagó. No porque fuera ignorado, sino porque había sido acompañado. Llorar era visto como debilidad. Entendió entonces que no había inventado ese modelo, lo había heredado. Y como toda herencia no cuestionada, lo había repetido sin saber si era justo. La diferencia ahora era que alguien, Rosa, había puesto palabras y cuerpo, donde él solo había puesto normas. Rosa lo miró con atención, sin juicio. El miedo no es el problema, dijo. El problema es lo que hacemos con él. Esteban asintió. Esa frase se le quedó grabada como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Esa noche, Esteban sostuvo a su hijo antes de dormir. El objetivo no era provocar lágrimas, sino permitirlas si llegaban. Por primera vez dejó de pensar en el silencio como un logro. Cuando apagó la luz y la casa quedó en calma, Esteban comprendió que quedarse era más difícil que controlar. Detrás del silencio. El cambio en Esteban no fue inmediato, pero empezó a notarse en los detalles. Ya no caminaba por la casa como quien inspecciona un lugar ajeno, sino como alguien que empieza a habitarlo. Aún así, el miedo seguía ahí, silencioso, observando. Eso ocurriera de verdad. Rosa percibía esa tensión sin que nadie se la explicara. Había aprendido, desde muy joven, a leer los gestos que preceden a las tormentas emocionales. Pero tampoco quería volver a desaparecer. Una tarde, mientras Esteban trabajaba desde casa, escuchó un sonido distinto proveniente de la habitación del bebé. No era llanto, era una protesta breve, irregular, como si el niño estuviera probando su propia voz. Incierto, se contuvo. El sonido se transformó en un pequeño gemido. El bebé frunció el rostro, tensó el cuerpo. Esteban sintió cómo el miedo le subía por la garganta. Rosa seguía sin actuar, pero tampoco se alejaba. Finalmente lloró. No fue un llanto fuerte ni prolongado, pero fue claro. Esteban sintió que el tiempo se detenía. Todo su cuerpo reaccionó como si hubiera ocurrido una emergencia. Dio un paso adelante, pero Rosa levantó la mano con suavidad, sin tocarlo. «Déjalo un segundo», dijo.
Pensé que algo malo iba a pasar, admitió Esteban después, con la voz tensa. Rosa lo miró con atención. Algo pasó, dijo. Se dio cuenta de que puede llamar. Esa idea le golpeó el pecho con fuerza. Moda. Tenía 7 años y lloraba en silencio en su habitación, cuidando de no hacer ruido. Nadie había ido a verlo. No porque no lo quisieran, sino porque no sabían. Él había aprendido a no pedir. Comprendió entonces que había criado a su hijo bajo la misma lógica. Entonces no lo eduque desde el miedo, respondió. Educar también es mostrar que uno puede quedarse cuando duele. Esteban asintió. Sabía que esas palabras no eran fáciles de llevar a la práctica, pero también sabía que ya no podía ignorarlas. Los días siguientes trajeron pequeños avances. Seguía ahí, firme, sin ocupar el centro, pero sosteniendo el proceso con una paciencia que no exigía reconocimiento. Cuando la casa volvió a quedar en silencio esa noche, Esteban comprendió que el control se estaba resquebrajando poco a poco. En el bebé empezó a notarse también fuera de la habitación. No era algo evidente para cualquiera, pero Esteban lo percibía con una atención casi obsesiva. El niño ya no permanecía completamente inmóvil en brazos de las visitas, ni en la cuna cuando alguien entraba. Está más demandante, comentó una de ellas con tono neutro. Antes era más tranquilo. Esteban asintió sin responder. La palabra tranquilo ya no le resultaba cómoda. Rosa, que escuchó el comentario desde la cocina, levantó la mirada apenas un segundo y siguió limpiando. Esteban escuchaba todo con una mezcla de culpa y defensa. Parte de él quería explicar, justificar, demostrar que tenía el control. Otra parte, la nueva, la incómoda, empezaba a preguntarse por qué necesitaba tanto la aprobación de los demás. Otros presentes, no porque dudara de lo que hacía, sino porque sabía cómo se interpretan ciertos vínculos cuando se miran desde afuera. Una tarde, mientras Rosa sostenía al bebé para cambiarle la ropa, una visita entró sin avisar. Encajar en lo socialmente aceptable, pero no lo hizo. Se quedó quieto, observó la escena completa. Rosa concentrada, el bebé tranquilo, el contacto simple y necesario. Nada había de incorrecto ahí. Lo incorrecto era la sospecha automática. Cuando algo cambia, respondió. El silencio era cómodo para todos. Esteban bajó la mirada. Sabía que tenía razón. El cambio no solo incomoda a quien lo vive, sino también a quien lo observa. Si esto te pone en una situación difícil, empezó Esteban. Rosa negó despacio. No me molesta que miren, dijo. Esteban notó algo distinto. El niño emitió un pequeño sonido, breve, como un llamado. No lloró. No fue necesario. Esteban se acercó de inmediato y apoyó la mano sobre su pecho. El sonido cesó. El gesto fue simple, pero contundente. Capaz de sostener este cambio cuando las miradas ajenas empezaran a juzgar lo que antes nadie se atrevía a cuestionar. El comentario llegó de forma casual, como si no tuviera peso. Antes, el bebé era motivo de elogio por su calma. Ahora, su despertar emocional empezaba a verse como una irregularidad. Esteban sintió una reacción automática crecerle en el pecho. La necesidad de justificar, de explicar, de demostrar que todo estaba bajo control. No prometió nada. Rosa escuchó el comentario desde la cocina. No intervino. Sabía que ese tipo de dudas no se enfrentan con palabras, sino con coherencia. Aún así, una sensación conocida se le instaló en el cuerpo, la de estar nuevamente bajo observación. El espacio, el orden alterado. Esteban lo notó todo. Sintió cómo la casa volvía a ponerse tensa, como si intentara recuperar su antigua rigidez para defenderse del juicio ajeno. En un momento, el bebé empezó a inquietarse. El silencio que siguió no fue de calma, sino de evaluación. «Está más demandante», comentó la visita, con una sonrisa tensa. Antes era muy tranquilo.
Esteban respiró hondo. Ahora responde, dijo, sin elevar la voz. La frase salió sola, no como defensa, sino como convicción. El problema es cuando un niño no puede pedir, respondió, no cuando empieza a hacerlo. Esteban cerró los ojos un instante. Sabía que esa verdad no siempre era bien recibida. No quiero que esto termine volviéndose contra ti, admitió Esteban. Rosa lo miró con serenidad. Al acostar al bebé, Esteban notó algo nuevo. El niño buscó contacto con la mano, de forma torpe, insegura, pero clara. Esteban la sostuvo sin dudar. No hubo llanto. No fue necesario. Respuesta. Y la pregunta que empezaba a imponerse era inevitable. ¿Qué pasará cuando el mundo intente devolver a su hijo al silencio que él ya no está dispuesto a aceptar? La tensión dejó de ser una sensación difusa cuando llegó la primera llamada formal. Estar del menor. El lenguaje era correcto, casi amable, pero detrás de él se escondía una desconfianza clara. Cuando colgó, Esteban sintió el cuerpo rígido, como si la casa misma hubiera sido puesta en duda. No dijo nada de inmediato. Ahora lo vio como evidencia de vida y comprendió con un nudo en el estómago que esa misma vida podía ser interpretada como descuido por quienes nunca habían habitado ese silencio. Rosa notó el cambio en su rostro apenas lo vio entrar a la cocina. No necesitó explicaciones largas. Se mueve, dijo. El silencio no genera preguntas, el cambio sí. Ese día, Rosa empezó a medir aún más sus gestos cuando había terceros presentes. No por culpa, sino por experiencia. Esteban lo notó y sintió una punzada de rabia consigo mismo. La conversación fue distinta, más técnica, más distante. Se hablaron de horarios, de rutinas, de estimulación adecuada. El bebé, ajeno a todo, emitió un pequeño sonido desde la cuna. Esteban se acercó de inmediato y lo sostuvo. El niño se calmó. Íamos. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, era revelador. Por primera vez, Esteban no retrocedió ante la incomodidad ajena. Permaneció en su decisión sin explicarse de más. Esa noche, Esteban habló con Rosa con una honestidad que ya no podía postergar. Se encerraba una verdad difícil. Hacer lo correcto no siempre es lo más seguro. El bebé durmió inquieto esa noche. No lloró, pero se movió. Buscó contacto. Esteban se levantó varias veces y apoyó la mano sobre su pecho hasta que se calmó. No delegó. No esperó. Se quedó. Entendió que el conflicto ya no era interno. Ya no bastaba con aprender a estar. Ahora debía sostener esa presencia frente a otros, incluso si eso significaba perder la comodidad, el prestigio o la aprobación. Esa noche, Esteban tomó una decisión silenciosa, al silencio del que apenas estaba saliendo. La visita fue anunciada con formalidad, pero su impacto fue inmediato. 2 personas llegaron a la casa a media mañana, con carpetas delgadas y sonrisas medidas. No hubo tensión explícita, pero tampoco calidez. Esconderse, sin ocupar más espacio del necesario. Se movía con naturalidad, aunque su cuerpo estaba atento a cada detalle. Había aprendido a reconocer ese tipo de visitas. No buscan errores evidentes, buscan incoherencias. Esteban respondió con calma, sin adornar ni minimizar. Habló del cambio en su hijo con palabras simples. No lo presentó como un problema ni como un logro, sino como un proceso. Eso, más que tranquilizarlo, lo expuso. Por primera vez, no se escudaba en tecnicismos ni protocolos. Dio el impulso de tomarlo en brazos de inmediato. Lo hizo. El bebé se calmó apoyando la cabeza en su pecho. La escena fue observada en silencio. Antes no reaccionaba así, comentó una de las visitas, anotando algo. Antes no sabía qué podía, respondió Esteban, sin agresividad. Límites, de figuras de cuidado,
Rosa respondió cuando fue necesario, siempre con respeto, siempre clara. No se colocó en un rol que no le correspondía. Habló de acompañar, no de reemplazar. Esteban entendió que esa precisión era tan importante como el cariño mismo. Circular. No celebró. Sabía que el proceso no había terminado, pero algo había quedado claro, ya no estaba dispuesto a retroceder. Rosa se sentó un momento en la cocina, apoyando las manos sobre la mesa. «Esto puede complicarse», dijo, sin dramatismo. «Lo sé», respondió Esteban. Esteban se levantó de inmediato y lo sostuvo sin dudar. No intentó callarlo rápido, no buscó el silencio. Se quedó ahí, respirando con él, hasta que el llanto se transformó en calma. Por primera vez, no sintió pánico, sintió sentido. Empezó a sostenerlo incluso frente a lo que aún estaba por venir. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Esteban mantuvo su rutina, pero ya no era la misma. Dentro de él, que llevaba años disperso, el bebé continuó mostrando señales pequeñas pero claras, sonidos breves, miradas que buscaban, movimientos que pedían cercanía. No siempre lloraba, pero ya no permanecía ausente. Esteban observaba cada gesto con atención serena, sin ansiedad. Frágil, no hablaba de la visita, pero su cuerpo estaba alerta. Esteban lo notó y decidió no dejarlo pasar. «Quiero que sepas algo», le dijo una tarde. «Pase lo que pase, no voy a negar lo que está ocurriendo aquí». Rosa lo miró con una mezcla de alivio y cautela. La reacción automática de defensa que habría tenido antes. Esta vez no sintió que estuviera siendo atacado, sintió que estaba siendo puesto a prueba y, por primera vez, no se sintió en desventaja. Ese mismo día, decidió hablar con las niñeras, no para imponer, sino para aclarar. Aclarar también implicaba aceptar que no todos acompañan al mismo ritmo. Esa noche, mientras sostenía a su hijo antes de dormir, Esteban pensó en todo lo que había evitado durante años. Las emociones, las conversaciones difíciles, la vulnerabilidad. Habitación y se detuvo en la puerta. Observó la escena sin intervenir. Esteban la miró y asintió, como agradeciendo algo que no necesitaba palabras. Ella respondió con una sonrisa breve, contenida. Ambos entendían que ese momento no era extraordinario. Precisamente por eso, era tan importante. Primera vez, lo que sentía, lo que hacía y lo que mostraba estaban alineados. Antes de acostarse, Esteban caminó por la casa con una mirada nueva. Vio imperfecciones, objetos fuera de lugar, señales claras de vida. Ya no pensó en corregirlas, pensó en protegerlas. Silencio. Deseó respuesta. Deseó que su hijo supiera, incluso dormido, que no tendría que aprender a desaparecer para ser cuidado. Y en esa decisión silenciosa, tomada sin testigos, comenzó a consolidarse la transformación que ya nadie podría deshacer. Límites. Todo debía encajar en un formato que no contemplaba matices emocionales. Esteban respondió con calma, pero sintió cómo cada palabra debía sostenerse con algo más que buena intención. Rosa permaneció en la sala, visible, sin colocarse al centro, entendiendo por primera vez el peso que ella cargaba sin hacerlo evidente. Cuando pidieron ver al bebé interactuar, Esteban no dudó. Lo tomó en brazos frente a ellos, sin rigidez, sin teatralidad. El niño emitió un sonido breve y apoyó la cabeza en su pecho. No lloró, tampoco se quedó inmóvil. «Ha desarrollado confianza», corrigió Esteban sin levantar la voz. No fue un desafío, fue una precisión necesaria. Rosa sintió un nudo en la garganta al escucharlo, no por orgullo, sino por alivio. Esteban ya no hablaba desde la culpa ni desde el miedo. Antes, explicó su proceso, sus errores, su decisión consciente de estar presente. No pidió permiso para cuidar mejor. Asumió la responsabilidad completa.
Rosa fue invitada a hablar. No se defendió, no se justificó. Explicó su forma de cuidar con palabras simples, sin adornos. Soluciones inmediatas. Dijeron que evaluarían, que volverían a comunicarse. Esteban cerró la puerta con una calma extraña. No era alivio, era determinación. Sabía que el proceso aún podía torcerse, pero también sabía que ya no estaba dispuesto a negociar lo esencial. Que pasara después, ese vínculo ya existía. No podía ser deshecho por un informe ni por una mirada externa. Rosa pasó cerca y se detuvo un momento. «Gracias por no soltar», dijo en voz baja. Esteban asintió. «Gracias por no irte cuando era más fácil», respondió. No hubo más palabras. Estaba aprendiendo a quedarse. Ya se había quedado, y ahora estaba dispuesto a sostener esa elección, incluso si el mundo insistía en ponerla en duda. Los días siguientes transcurrieron con una calma frágil, como si la casa estuviera aprendiendo una respiración nueva. Menos tensión en los pasillos, menos pasos medidos, menos miedo a equivocarse. El bebé mostró cambios pequeños pero constantes. No eran hitos espectaculares, sino gestos cotidianos. Una mano que buscaba, un sonido que pedía, una mirada que se sostenía un segundo más. La vigilancia externa no había desaparecido del todo, pero ya no dominaba cada gesto. Ella cuidaba con la misma presencia de siempre, sin exagerar ni esconder. Sabía que el proceso no dependía solo de su conducta, sino de la coherencia que Esteban sostuviera cuando ella no estuviera. No dio discursos. Dejó que la escena hablara. La niñera no comentó nada en ese momento, pero su postura cambió. A veces, ver es suficiente. Esa noche, el bebé lloró con más fuerza que otras veces. No fue un llanto largo, pero sí intenso. Entendió que el llanto ya no era una amenaza, era un puente. Rosa observó desde la puerta sin intervenir. Supo que ese momento no le pertenecía, y eso, lejos de dolerle, la tranquilizó. El vínculo que había ayudado a construir ya no dependía de su presencia constante. Y a honrarla sin castigarse, que vivir no era traicionar. Esa reconciliación interna alivió algo profundo y antiguo. La casa, antes impecable y distante, se volvió imperfecta y viva. Hubo juguetes fuera de lugar, mantas dobladas a medias, marcas de uso. Esteban dejó de corregirlas. «De atrás», dijo. Esteban asintió. Sabía que tenía razón, no porque el mundo lo permitiera, sino porque él ya no podía deshacer lo aprendido. Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación, Esteban se quedó un momento en el pasillo. Victoria visible. Llegó en una mañana común, cuando Esteban despertó y no sintió prisa por comprobar que todo estaba en silencio. Se levantó despacio y fue hasta la habitación de su hijo. El bebé estaba despierto, moviendo las manos, emitiendo un sonido breve. No lloraba, pero tampoco se escondía, sino de la respuesta. Esteban entendió que durante mucho tiempo había confundido perfección con ausencia de conflicto. Creyó que amar era evitar el ruido, las lágrimas, la incomodidad. Sabía qué hacer. Rosa continuó en la casa, pero ya no como el centro invisible que sostenía todo. Su presencia era serena, clara, sin peso extra. Había dejado algo esencial instalado, la confianza. Sabía que su rol no era quedarse para siempre, sino ayudar a que otros aprendieran a quedarse. Para entonces, la validación externa había perdido poder. Lo importante ya estaba firme dentro de la casa. El bebé lloró otras veces, algunas suaves, otras más intensas. Esteban nunca volvió a ver el llanto como un fallo, lo veía como un lenguaje. Suelo con su hijo y recordó el día en que ese llanto había roto la quietud perfecta de la casa. Comprendió que ese fue el verdadero inicio de todo, no el problema, el inicio, el momento en que el silencio dejó de mandar y la vida reclamó su lugar. La casa
ya no era impecable. Esteban pensó en su esposa y por primera vez no sintió culpa, sintió gratitud. Supo que honrarla no era vivir congelado en el pasado, sino permitir que su hijo viviera completo. La pérdida seguía ahí, pero ya no gobernaba sus decisiones. Se enfrenta, y que amar de verdad siempre hace ruido. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que hablan de lo que no siempre se dice en voz alta.